dar las gracias, ¿cierto?, por esta oportunidad. En realidad sé que me metí a las patas de los caballos, pero yo le he pedido al Espíritu Santo que me ayude en esto y yo creo que todo va a resultar bien. ¿Ah? Ahora, el tema de la Biblia es bastante amplio, ¿ah? Pero yo focalicé en algunas cosas, ¿cierto? Porque en realidad tenemos que ver dónde estamos parados con la Biblia, es decir, si realmente, ¿cierto? De partida sabemos que la Biblia existió, que se puede comprobar, ¿cierto?, de su existencia, pero ¿dónde está el origen, digamos? ¿Cómo se fue desarrollando ella? Entonces, voy a compartir pantalla. La Biblia. Lo primero es que la Biblia es un conjunto de libros sagrados. ¿Para quiénes? Para el judaísmo y el cristianismo. Yo he leído el Corán y en el Corán aparecen ciertas cosas de la Biblia, o sea, aparecen ciertos escritos de los Antiguos Testamentos. Y en realidad, cierto, llama la atención eso. Pero en nuestro caso, ¿cierto?, en particular, la Biblia da el sustento, ¿cierto?, al cristianismo, que es algo que nos compete directamente a nosotros. Ahora, la palabra Biblia, ¿de dónde viene? ¿Ah? Interesante esto. La palabra Biblia viene del griego biblion, que quiere decir libro, sencillamente. Ahora, la palabra biblio viene de biblos, que es que significa rollo de papiro, y viene de la ciudad fenicia de Biblos, ¿ah?, que hoy se llama Jubay, y queda justo cerca de Beirut, la capital del Líbano, que estaba tan en boga últimamente por una explosión que hubo ahí. Biblos era la ciudad del papiro, ¿ah?, y era un gran emporio comercial. Así es que tenemos una ciudad, ¿cierto?, en la cual se preocuparon también seguramente de trabajar este material con que se hacía la Biblia. Ahora, algo curioso que yo no sabía, es decir, o que estaba convencido por un lado, ¿cierto?, de que los fenicios hicieron el alfabeto. Y curiosamente, ¿cierto?, por lo que fui investigando, los fenicios no inventaron el alfabeto. Lo que hicieron realmente fue sistematizarlo y difundirlo, porque ellos tenían dominios comerciales en todo el Mediterráneo y fueron transmitiendo, ¿cierto?, este alfabeto que era bien sencillo, ¿cierto?, que era fácil de trabajar porque tenía 25 letras, ¿cierto? No existían las vocales, dicho sea de paso, y con esto podían armarse muchos escritos, ¿cierto? Porque si uno ve el tema de la escritura jeroglífica, era bastante compleja. Así que, por lo tanto, el alfabeto ayudó a la escritura. Ahora, los libros, la Biblia tiene 73 libros, pero los libros son los 73 para la Iglesia Católica, porque la otra iglesia tiene menos libros. Eso es lo que quería expresar en esta ocasión. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos libros que para los otros, las otras religiones, le llaman apócrifos. ¿Ah? Ahora, estos libros están escritos ¿en qué lengua? Están en el Antiguo Testamento, porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, arameo y griego. Eso está escrito. Ahora, en el caso del Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, que son los primeros libros, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Está relacionado directamente, ¿cierto?, con Moisés. ¿Ah? Los históricos, está Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Paralipómenos, segundo de Paralipómenos, medio difícil esta palabra, o Crónica. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith,
Esther, Macabeo y Segundo Macabeo. Tenemos los profetas mayores y profetas menores. ¿Ah? Los profetas mayores tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Bueno, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Están ahí todos los evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles, las epístolas a los romanos, a los corintios, la primera y segunda epístola, la epístola a los gálatas, a los efesios, los filipenses, epístola a los colosenses, la primera epístola a los tesalonicenses, segunda epístola a los tesalonicenses, la primera epístola a Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, la epístola a Tito, epístola a Filemón, a los hebreos, de Santiago, primera epístola de San Pedro, la epístola de San Pedro, la segunda, primera epístola de San Juan, segunda epístola de San Juan, la tercera epístola de San Juan, la epístola a San Judas y el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de San Juan. Y tenemos los libros que mencioné antes, los apócrifos del Antiguo Testamento. Ahí está la lista, ¿cierto? Esos libros solamente están en la Biblia nuestra, que le llaman Biblia católica, y no fueron incluidos en la Biblia evangélica. ¿Ah? Y esto sería el primero de Esdras, segundo de Esdras, Tobías, Judith, adición a Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, sabiduría de Sirac, y el de Baruch. Ahora, la Biblia estaba, ¿cierto?, principalmente en griego y en arameo, pero fue traducida, ¿cierto?, esa Biblia que se conoce como Biblia hebrea y del griega, ¿cierto?, al latín. ¿Por quién? Por Jerónimo de Estridón, que se conoce como San Jerónimo, y fue encargada por el Papa Dámaso I. Fue 2 años antes de que muriera el Papa. Es lo que se llama la Vulgata, ¿eh? Que era el idioma popular, ¿cierto?, el latín de la época. Ahora, una cosa interesante, ¿cómo estaba diseñada originalmente la Biblia? Ahí tenemos una foto, ¿cierto?, de lo que era la Biblia. Me es extraño porque nosotros estamos acostumbrados a ver la Biblia en un libro, pero acá aparece, ¿cierto?, en rollos. Estaba escrita de esa manera, se envolvía y después se iba abriendo de una manera, ¿cierto?, que pudiera irse leyendo. ¿Ah? Pero lo curioso es que esa escritura está para leerse de derecha a izquierda, porque así fue escrito. ¿Ah? ¿Por qué? Porque según los estudiosos dicen que era más fácil mover los punzones que permitían, ¿cierto?, hacer los primeros escritos, y la pluma de punzón de carrizo, que es lo que digamos, tiene que ver con la tinta, que estoy mirando, ¿cierto?, en foto, que es parecido a una pluma, pero como metálica. ¿Sí? Entonces, se hacía también con ciertos materiales vegetales y servía, ¿cierto?, para poder escribir la Biblia con tinta. Ahora, ¿en qué año se escribió el Pentateuco? Aquí, esto se lo digo honestamente, es una suerte yo diría, de buscar cosas y enredarse cada vez más. Al final busqué algo que me pudiera convencer más o menos, ¿cierto?, de cuándo fue escrito realmente la Biblia. Y según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, fue en el siglo XIII, antes de Cristo. Ahora, Moisés vivió entre 1391 a 1271 antes de Cristo. Lo que me da a entender, ¿cierto?, que la Biblia en un principio no estaba escrita, sino era llevada en forma oral. Ahora, la pregunta del millón. Dice, si tenemos la transmisión oral, la Biblia,
como los primeros libros, ¿cierto? La Biblia, el Pentateuco. Esto es posible, también es una cosa que en historia principalmente se ve mucho, porque los pueblos antiguos no necesariamente porque tenían escritura, eso las cosas, digamos, la vida cotidiana o algunos temas, esto lo pasaban a escritura. ¿Ah? Los egipcios no pasaban toda escritura, como algunos piensan, digamos, solamente algunas cosas esenciales. La historia, por ejemplo, de Egipto no está hecha en un libro de historia egipcio, ni está inscrita en las piedras, sino que hay historia de los faraones, en realidad, de algunos sucesos de su vida que ayudan, ¿cierto?, para que ellos puedan pasar al más allá según su religión, ¿cierto? Pero en realidad lo demás se lleva todo en forma oral. Ahora, de preguntarse eso, ¿esto es posible? Bueno, efectivamente sí es posible que alguien pueda guardar información de un libro completo en su cabeza, sí, es posible. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la Biblia. El poeta Homero, que es del siglo VIII a.C. en Grecia, contó la historia, ¿cierto?, de Troya y el viaje, ¿cierto?, que hace de vuelta después el héroe Ulises a su patria a través de la Ilíada, y todo eso lo transmitió en forma oral. 200 años después, en tiempo de la tiranía en Grecia, se escribió la Odisea y la Ilíada. 200 años después. Y por todo ese tiempo se mantuvo de esa manera. Es decir, la mente puede en una distribuidora de carne. ¿Se fijan? Entonces, esto es posible, sí, efectivamente es posible. Así es que cuando se escribe la Biblia, mucha de la información, ¿cierto?, se transmitió en forma oral. Eso tiene que quedar claro. La primera, me refiero al Pentateuco principalmente. Ahora, ¿quién o quiénes dividieron la Biblia? Porque nosotros pensamos que la Biblia está así como la vemos hoy día. Pero la verdad, ¿cierto?, que la Biblia era más compleja de leer que como la tenemos hoy, que la está dividido en capítulos, en versículos, ¿cierto? En un principio todo estaba, ¿cierto?, como una cadena de historia, de hechos, ¿cierto? Una tras otra, y era difícil moverse entre esos rollos, ¿cierto?, para tener una información así rápida como la podríamos tener hoy día. Bueno, el primero que se preocupa de este tema, ¿cierto?, es el clérigo inglés Stephen Langton, quien va a dividir la Biblia, ¿cierto?, en capítulos. ¿Ah? Este fue una persona bien docta, ¿cierto? De hecho, aparte de ser arzobispo de Canterbury, también era maestro de la Universidad de París. Y él, ¿cierto?, nos dio esa facilidad de ahora de poder leer en capítulos. Pero aún dividir un capítulo era bastante complejo, igual, moverse para buscar escritos en la Biblia, así rápidamente. Entonces, 3 siglos después, a mediados del siglo XVI, el conocido impresor y humanista francés Robert Estienne facilitó aún más las cosas. ¿Y cómo lo hizo? Le puso versículos, ¿ah? Porque este hombre trabajaba con el tema de la imprenta. Entonces, para él, ¿cierto?, era una buena idea de facilitar más a los lectores, ¿cierto?, el estudio de la Biblia, dividiéndola de mejor forma. Así que ahí tenemos, por la numeración, los capítulos y los versículos. La Biblia es inspirada por Dios. Aquí, digamos, un tema que se ha tratado muchas veces. Yo busqué lo que más se acercaba a lo que la Iglesia dice al respecto, digamos. El texto es inspirado directamente de Dios. Eso, ¿cierto?, la Biblia no queda ninguna duda de que fue así. Ahora, esto puede ser en forma de un dicho o en la forma de una supervisión, lo que permite que el autor utilice su propio estilo. Ahora, aquí esto es decir de un dicho, bueno, una cosa relativa, es decir, el autor, claro, puede tener su estilo, pero no se puede ir, como dice, por las ramas, ni puede arrancarse, como se dice vulgarmente, con los tarros. Es decir, esto tiene una sustancia, y esa sustancia, ¿cierto?, para que no cometa errores, la pone
Dios. ¿Ah? Él está presente ahí. Entonces, si la Biblia se considera inspirada verbalmente, porque Dios no la escribió de puño y letra, eso que quede claro, sino que Él está presente, ¿cierto?, en eso. Y por lo tanto, si la Biblia se considera inspirada verbalmente, ella es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede fallar, es decir, en lo correcto. ¿Ah? Ahora, de repente esto, algunos lo discuten, pero nuestra fe nos lleva a entender de que tiene que ser de esta manera. Porque si fuera inspirada en los hombres, ¿cierto?, la Biblia no tendría el sentido divino que nosotros creemos que tiene, porque ahí está nuestra creencia. Ahora, otra pregunta, ¿por qué si la Biblia es una sola, hay tantas religiones cristianas? Ahora, esto es interesante. Yo empecé a mirar qué cosa podría servir para explicar esto. Entonces encontré dos argumentos que eran bien interesantes. Uno es la interpretación de la Biblia, es decir, cómo uno al escuchar, ¿cierto?, un versículo, un capítulo, ¿cierto?, de la Biblia, puede interpretarla, es decir, ¿qué está diciendo? Entonces puse un ejemplo de una lectura, ¿cierto?, que hay en Isaías 42. Dice, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Fíjense, recibir, ¿cierto?, por el doble por los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros pecados, ¿cierto?, es como que se duplican. ¿Ah? Y realmente es algo inconcebible, porque ¿cómo se van a duplicar nuestros pecados? ¿Ah? Si se entiende que Dios nos libra de esos pecados, ¿y por qué van a ser dobles? Ahora, la interpretación está cimentada en la costumbre del pueblo de Israel. En ese pueblo existía una costumbre que, por ejemplo, cuando una persona tenía un deudor moroso, porque prestaba dinero, ¿cierto? Esa persona, cuando ya se veía que no le pagaban el dinero que había prestado, esa persona iba a la puerta de la ciudad y con un letrero, ¿cierto?, que era, digamos, con un papiro, ¿sí?, algo que podía doblar, y anotaba ahí el nombre de la persona que estaba en deuda, es decir, era como un DICOM, pero artesanal. Entonces decía, por un caso, Pedro, ya, está en deuda. Entonces, ahí quedaba, pues, no lo sacaban hasta que Pedro pagaba la deuda a esta persona y enseguida el que era el acreedor, digamos, iba al lugar y sacaba dicho documento, ¿cierto?, y lo doblaba. Entonces ahí está la interpretación, ¿cierto?, de que Dios dobla los pecados que uno tiene. ¿Ah? Ahora, la otra sería la traducción. Una cosa que me llamó también la atención, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha llamado la atención esto, porque dice en Lucas 8:19 al 21, sobre la madre y los hermanos de Jesús. Dice entonces su madre y sus hermanos llegaron donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él, les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cómo es esto posible si María tuvo un solo hijo? Uno podría decir. Yo he escuchado muchas veces que nuestros hermanos evangélicos nos dicen a nosotros, pero si María tuvo más de un hijo, ahí mismo la Biblia lo dice. Y los católicos que no nos hemos informado de esto, decimos, ¿verdad? Si ahí dice. Bueno, en el arameo, que es el lenguaje de Jesús y sus discípulos, la palabra hermano la utilizan de la misma manera para designar a hermano propiamente tal, a primos y a miembros del mismo clan. ¿Se fijan? Es decir, la traducción también se presta para que la gente vaya interpretando de diferentes maneras y traduciendo de diferentes maneras la Biblia. Y esto se puede ver, ¿cierto?, cómo las cosas que son realmente textuales la interpretan de una manera, ¿cierto?, equívoca. ¿Ah? Bueno,
quería también referirme a un temita, ¿cierto?, que es bastante importante para nosotros, los católicos, porque hace un quiebre, ¿cierto?, entre el ser católico o no serlo. ¿Ah? Me refiero al tema, ¿cierto?, de por qué hay tanta iglesia evangélica y la iglesia católica es una sola. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado. Bueno, la iglesia evangélica que viene de la iglesia luterana, es decir, la que formó Martín Lutero, parte, ¿cierto?, el estudio de la Sagrada Escritura parte con una posición determinada por el mismo Lutero, que se refiere al libre examen. No sé si lo han escuchado alguna vez. El libre examen tiene que ver con la interpretación personal de la Biblia. Es decir, que Lutero dice, bueno, cada uno, ¿cierto?, va a leer la Biblia y la va a interpretar, ¿cierto?, como lo está leyendo, digamos. ¿Ah? Se entiende que el Espíritu Santo tiene que estar ahí, se entiende. Pero curiosamente, de repente, parece que el Espíritu Santo no queda en todas las mentes, porque hay iglesias, ¿cierto?, que tienen interpretaciones bastante extrañas, ¿ah?, por decir otra cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo una iglesia que la gente de los cultos usa serpientes venenosas, porque en la Biblia aparece, ¿cierto?, un párrafo que dice, el que tiene fe podrá, ¿cierto?, tomar hasta serpientes. ¿Te fijas? Entonces eso mismo hace que ellos interpreten textualmente lo que aparece ahí. Y entonces, como alguien interpretó eso, ya tenemos otra religión más, otra iglesia, digamos. Es decir, por eso que han ido apareciendo tantas iglesias, porque alguien ve, ¿cierto?, la Biblia y la interpreta como crea conveniente, digamos, en el fondo. En cambio, la Iglesia Católica no es así. ¿Eh? Yo una vez recuerdo que dijeron, hagamos estudios bíblicos. Yo dije, pero los estudios bíblicos de la Iglesia Católica no pueden hacerse igual que la Iglesia Evangélica, porque nosotros tenemos, y que muchos no saben esto, el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Es la expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa, el Magisterio Pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Es decir, no cualquiera interpreta la Biblia. En nuestro caso tenemos a nuestros líderes, ¿cierto? Tenemos al Papa, a los obispos, ¿cierto?, que ellos han estudiado la Biblia, o las personas que están autorizadas, y ellos sencillamente dicen, este versículo dice tal cosa. ¿Ah? No que nosotros vamos a pensar, en realidad dice lo que yo pienso. No es así. Porque de momento que nosotros empezamos a interpretar la Biblia por nuestro gusto, empezamos como a salir de la iglesia, porque la iglesia tiene un magisterio. ¿Ah? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. ¿Se fijan? Por eso que en la Biblia, no sé si se han fijado, y el Padre muchas veces lo pide, hay una lectura pequeñita abajo, y eso indica, ¿cierto?, que cuando leyeron la Biblia, un obispo, ¿cierto?, el Papa, o las personas autorizadas, pusieron al final la interpretación. Por eso que no pueden haber iglesias católicas por todas partes, de estar divididas en muchos grupos, no puede ser, porque es una interpretación, a diferencia de las iglesias de las otras religiones, ¿cierto?, que se pueden dividir por eso mismo, porque tienen el libre examen. Por último, ¿cierto?, vamos a ver el tema de la Biblia para un cristiano católico. Ya me voy pidiendo con la parte de arriba, que me he demorado mucho en dejarla, que esta la saqué, ¿cierto?, directamente para poder compartirla.
parece muy obvio decir esto, pero a la minoría de los católicos les cuesta mucho dejar un tiempo para leer la Biblia. Esto no se dice mucho, ¿eh? Por eso que lo traté de dejar como off the record. Pocos saben que la mayor parte de nuestras creencias, nuestra forma de pensar, actuar como católicos, está en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. No creemos o actuamos por algo casual o un capricho. Es decir, si uno analiza bien, a nosotros todavía nos falta mucho en este tema porque no entendemos bien, ¿cierto?, cuál es la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida. ¿Qué importancia tiene la Biblia en nuestra propia religión? Entonces, si uno empieza a analizar parte por parte, incluso la misa, etc., todo está relacionado con la Biblia, prácticamente. Es muy poquito, salvo aquellas cosas que sean de costumbre, qué sé yo, que no estén relacionadas con la Biblia. De ahí no podemos disminuir la importancia. Es como el libro clave en nuestra vida. No solamente lo que es vamos a decir, nuestra vida religiosa, sino que nuestra vida también sé que está muy relacionada a la vida civil, la vida del compartir con otro, porque ahí está la clave de todo. Y la pregunta que yo dejaría presente ahí, para discutirla, para, digamos, vivirla, ¿qué importancia le asignas tú a la Biblia? Porque esta es una cosa que, yo estoy diciendo una cosa que pienso, pero ¿qué importancia tú le asignas a la Biblia? Gracias, Carlito. Son todas nuestras vivencias lo que nosotros estamos viviendo en relación a la Biblia, pero lo más importante es que siempre tenerla presente y tenerla a nuestro lado y hacer la vida, como un poco decía el padre, hacer la vida, que sería lo más importante, dar testimonio de ella. Así que damos gracias por eso y decimos toda la oración de acción de gracias. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los acompañe ahora y siempre. amén. Amén. ¿De colores? De colores. La noche del mundo ha pasado porque ya ha alumbrado la luz en Belén.